Hola, buenos días. Soy Ignacio Carballo, soy periodista de La Voz de Galicia y hoy estamos aquí con vosotros porque La Voz de Galicia, a través de su programa educativo que se llama Prensa Escuela, no sé si algunos de vosotros o todos vosotros lo conocéis, pues está desarrollando un programa con Viacua. Viacua es la empresa que está encargada en Santiago y en otras ciudades de Galicia de llevar el agua a las casas, entre otras funciones. Pues digo que entre La Voz de Galicia y Viacua estamos desarrollando un programa de charlas en los centros educativos para fomentar las vocaciones tecnológicas y científicas en las niñas y en las chicas. Para esto, para conseguir este objetivo, pues entramos en los centros educativos, en las aulas, y por eso pues agradecemos a vuestro director Aníbal y a vuestra profesora Pamen el interés que han tenido en esta participación, pues para acercaros lo que es los objetivos de STEM. ¿Alguien sabe lo que es STEM? ¿Qué significa? ¿Tenéis alguna idea? ¿No? Bueno, STEM son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Vale, a través de este programa lo que hacemos es, bueno, sin importar el género, aunque va específicamente dirigido a mujeres, pero sin importar el género, lo que tratamos es de que tengáis ejemplos, referentes, personas, como en este caso la doctora Mazón, Pilar Mazón, en los que podáis ver un ejemplo de vocación, de trabajo, de perseverancia para alcanzar objetivos profesionales que no hace mucho tiempo pues estaban muy limitados a los hombres, ¿no? Y que cada vez más las mujeres están teniendo papeles relevantes en ellos porque desde el principio optan por una formación científica y tecnológica. Ese es el objetivo de este programa y de estas charlas. Bueno, hoy, como digo, está con nosotros Pilar Mazón, que es una prestigiosa cardióloga del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Este es un servicio, el de cardiología, si no lo sabéis os lo digo yo, y no estoy exagerando, es un servicio puntero en España, porque tiene especialistas como Pilar del máximo prestigio y que se esmeran todos los días por la salud, por ese órgano tan fundamental, ¿no?, como es el corazón, por cuidarnos. Y no solo esa función clínica, ¿no?, del trabajo en el hospital, sino que además Pilar da clases en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Santiago, y desarrolla una importante labor investigadora. Es miembro también de la Sociedad Española de Cardiología, donde donde hace no solo investigación, sino también divulgación de los temas de cardiología. Y bueno, y ella os va a hablar de lo que fue y lo que es su vocación, porque la vocación es algo que no se puede perder, no se pierde a lo largo de toda la vida, porque si no, pues uno deja de tener interés por las cosas y no se conseguirían los objetivos que profesionales como Pilar consiguen, ¿vale? Y bueno, pues ella os va a explicar cómo es su trabajo todos los días y cómo llegó hasta aquí, es lo importante, sobre su labor, sobre su conocimiento de cómo cuidar el corazón. Podéis encontrar material, hay toneladas escritos en Internet, en La Voz de Galicia y estudios científicos y demás que ella publica, pero bueno, hoy nos va a hablar un poco de toda esa trayectoria, ¿no?, de su vocación y de su desempeño profesional. Y nada, pues yo le cedo la palabra para que ella nos lo cuente, que es la protagonista de esta sesión, y lo que sí os ruego, vemos que estáis de fiesta, comentábamos la doctora y yo que tenemos que haber venido disfrazados, la verdad es que hemos tenido ese fallo. Sí, lo que no queremos es aguaros la fiesta, sino que hacer una charla amena y que luego en poco tiempo pues podáis iros a disfrutar. Creo que tenéis un festival organizado en el patio y os lo vais a pasar estupendamente. Pero sí os pido que para hacer más, digamos, más interesante con vuestras aportaciones esta charla, pues al final abriremos un turno de preguntas, entonces cualquier cosa que queráis plantear a la doctora,
pues anotáis a lo largo de su intervención y luego, ya digo, al final abrimos un turno de preguntas y habláis con ella, ¿de acuerdo? Pues os dejo con la doctora. Bueno, pues gracias. Bueno, pues como ya os comentaba, yo me llamo Pilar Mazón, soy cardióloga y trabajo aquí en el Hospital Clínico de Santiago. Vivo aquí en Galicia desde hace 20 y pico años, pero en realidad soy asturiana. Eso sí, me casé con un gallego y ya sabéis estas cosas de que al final sí que dicen que son las gallegas las que acaban trayendo a los maridos aquí, y en mi caso es lo contrario, y yo creo que ya estamos aquí encantados y nos quedaremos siempre, ¿no? Os contaré un poco cómo he hecho yo mi vida profesional hasta ahora, pero luego también os he traído unas fotos para que veáis un poco lo que se hace en cardiología, lo que hacemos en Santiago y sobre todo lo que hacen o hacemos las mujeres en el servicio de cardiología. Aunque esto se supone que es un programa sobre todo para fomentar un poco el interés de las mujeres en todo lo relacionado con la ciencia, desde luego los chicos también sois absolutamente bienvenidos al mundo de la cardiología, ¿eh? Entonces, bueno, tengo alguna diapositiva, pero simplemente es por poner así un poco de color y de foto sobre lo que hacemos, pero bueno, primero os contaré un poco, ¿no? Todo esto sabéis que ha empezado con este Día Internacional de la... ¿Sabéis que fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, verdad? Bueno, que fue la semana pasada. Entonces sí que parece que todo lo enfocaban a la tecnología, a la astrofísica, salían así siempre mujeres investigadoras como de lo más específico. Y yo me daba la impresión de que se estaban olvidando un poco de la medicina, ¿no? Que no deja de ser como la ciencia de la salud más importante, ¿no? Entonces, de todos vosotros, ¿alguien tiene pensado estudiar medicina? ¿Solo tú? No me lo puedo creer. Ah, aquí. ¿Tú de qué curso eres? De primero de bachiller. ¿Y tú? De cuarto de la ESO, vale. ¿Y los demás? ¿Nadie quiere estudiar medicina porque les parece que es imposible sacar el punto de corte o porque os parece, ¿no? ¿Tú qué quieres estudiar, por ejemplo? Criminología. Criminología. ¿Y en qué curso estás? Tercero. En tercero. Y para estudiar criminología hay que sacar una nota muy alta de corte, ¿sabes? ¿Eh? Hay que estudiar ciencias, ¿no? O sea que al final también todo, te advierto que la criminología podría ser médico forense, por ejemplo, ¿no? Estáis en las películas, ¿no? Que salen siempre los investigadores, etcétera, tal. A ver, ¿y tú que quieres estudiar medicina, después qué especialidad te gustaría hacer? Cirugía, ¿no? ¿Y aquella otra niña que quiere estudiar medicina? ¿Cuál? Oncología. Oncología. Bueno, eso sí que tiene mérito y muchísimo futuro, no sé si por suerte o por desgracia, pero probablemente es de las especialidades con más futuro, ¿no? Entonces, una cosa interesante, aquí he puesto una foto, somos unas cuantas, somos bastantes más mujeres, pero una vez para esto del Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo, nos pidieron una foto, pues no sé si no sería hasta de la Voz de Galicia incluso, y entonces, bueno, nos hicimos ahí una foto unas cuantas, y es interesante porque en la Facultad de Medicinas ahora hay el 70% prácticamente de los alumnos de medicina son mujeres, ¿no? Por eso también me extraña que aquí, que estáis, ¿cuánto? Como 100 personas igual. ¿Cuánta gente cabe aquí? 80 o 100, solo haya 2 personas que tengan intención. No sé si hay alguien más que todavía no lo tiene decidido, porque muchos estáis en la ESO todavía, ¿no? Los de segundo de bachiller, ¿quiénes sois? Los de atrás, qué curioso, ¿eh? ¿Y vosotros qué queréis estudiar, cada uno de vosotros? ¿Lo sabéis ya? ¿Ninguno? Pues en segundo de bachiller ya podíais tener un poco de idea, ¿no? ¿Eh? ¿Sois de ciencias? ¿Y no tenéis idea de ninguna carrera, no? Psicología. Bueno, todo tiene su relación. Aquí, por ejemplo, una cosa interesante de las facultades de medicina y relacionado, ¿no? Biomedicina, que es algo un poquito más moderno, ponía el 75% son mujeres.
Medicina, el 68% mujeres, bioquímica, 65%, biotecnología, 61%, o sea, que sí que realmente en las universidades cada vez hay más interés por estas carreras las mujeres, pero luego las cosas van cambiando bastante, ¿no? Esto os lo cuento por encima porque tampoco es para que os fijéis mucho en los números. En España hay una sociedad, hay asociaciones científicas, los médicos por especialidades, tenemos sociedades, ¿no? La Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Oncología, de cada cosa, ¿no? Entonces, en la Sociedad Española de Cardiología, que hay como 6.000 miembros, mujeres somos 2.000 y pico, ¿no? Además, claro, dices, si en las carreras, en la Facultad de Medicina, el 70% son mujeres, ¿no? Terminan la carrera, entonces aquí se hizo una especie de estudio a ver después cuántas mujeres se dedican o nos dedicamos a la cardiología, ¿no? Entonces, el 70% en la facultad, mujeres. Sabéis que cuando se termina la carrera de medicina hay que hacer un examen, ¿no? Lo habréis oído porque sale en todos los telediarios, el famoso examen MIR, que hay que hacer un examen que te examinan prácticamente de toda la carrera y con el número que obtienes eliges la especialidad. Bueno, pues si el 70% de las mujeres de la facultad son o somos mujeres, luego la especialidad es aproximadamente solo ya la mitad. El 50% de las mujeres, de los residentes de cardiología son mujeres. Y luego se fue mirando, según iba avanzando pues, el nivel profesional, que cada vez, pues en lo que llaman los adjuntos, que es la mayoría de los miembros que estamos en el servicio o que están en el servicio, ahí ya hay más hombres que mujeres y según va subiendo el escalafón a jefe de sección o a jefe de servicio, cada vez hay menos mujeres. ¿Qué pasa? Una cosa interesante es que por edad la mayoría de las mujeres cardiólogas ahora mismo están entre 35 y 45 años, lo cual quiere decir que esto también es un problema de edades. Según vaya cada vez habiendo más mujeres que se van haciendo más mayores, se espera que haya más representación en los cargos directivos, ¿no? Y luego una cosa interesante es que la cardiología, aunque es una ciencia médica y lo básico es cuidar el corazón de los pacientes desde el punto de vista de lo que hace el médico, que hace la historia clínica, la exploración física, unas pruebas, luego la cardiología tiene la ventaja que tiene técnicas. Entonces, algunas personas, pues porque el trato personal les gusta menos, pero tienen técnicas que llamamos técnicas diagnósticas, algunas incluso medio relacionadas con la cirugía, algunas son ya de meterle al paciente catéteres y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, os voy a comentar un poco todo lo que se hace en el servicio de cardiología y también a ver si vosotros, alguno, porque ha estado él, o porque ha estado su familia, o porque ha visto las películas, a ver qué es lo que conocéis de la cardiología. Por ejemplo, ¿alguien conoce alguna prueba que le hagan a alguien cuando va al cardiólogo? Una ecografía, efectivamente, ¿no? Que se pasa un aparatito por aquí y se ve cómo se mueve el corazón. ¿Qué otras pruebas conocéis? Nadie ha ido a veces a los reconocimientos deportivos y eso. ¿Eh? Medición de pulso, esto que te ponen aquí con el COVID, esto mucha gente tenía en sus casas, te ponen aquí un aparatito que se llama un pulsiosímetro y se ve cuánto oxígeno llega de la sangre. A ver, ¿qué más pruebas hay? No me puedo creer que nadie sepa lo que es un electrocardiograma. ¿Eh? ¿Habéis visto alguna vez electrocardiogramas? ¿Habéis visto en las películas cuando ponen a la gente los monitores y les va saliendo el pulso, ¿no? Y de repente se paran, ¿no? Esas cosas, ¿no? Vale, el electrocardiograma, la ecografía, y luego os enseñaré alguna cosa un poquito más avanzada. Entonces, por ejemplo, lo que os decía de la cantidad de médicos, hombres, médicas, mujeres, sobre todo en el mundo de la cardiología. En este hospital nuestro aquí de Santiago, que como veis está ahí la foto, tenemos un logo y todo, somos bastantes mujeres, yo creo que comparado con otros centros de otras ciudades parecidas, ¿no? Os decía que hay un jefe, que es un hombre,
Somos 2 jefes de sección, aquí sí que hay un poco de paridad, y otro compañero y yo. Los adjuntos, que es la gente de plantilla que ya tiene su plaza en propiedad, más hombres que mujeres. Becarios, que son médicos de fuera del servicio, que vienen a hacer unas formaciones especiales, hay alguna mujer más. Y curiosamente, este año, en estos últimos años, de repente ya visteis antes que en otros sitios los residentes son más o menos igual hombres y mujeres, y resulta que ahora, de una cosa un poco casual, solamente hay una chica. Pero fijaros en los laboratorios de investigación, porque en nuestro hospital no solamente hay atención a los enfermos, sino que hay unos cuantos laboratorios de investigación que trabajan dentro de cardiología. Hay en total 4 laboratorios, y fijaros en los laboratorios. En un laboratorio son todo mujeres, en otro hay un hombre y unas mujeres, etc. Y lo bueno de esto es que no son médicos. Vosotros, ¿qué especialidad o qué carreras creéis que han estudiado las personas que están en los laboratorios? Tú, por ejemplo, ¿qué crees que habrán estudiado? Biología, por ejemplo. ¿Alguna otra carrera que se os ocurra? Bioquímica, farmacia. O sea, que el mundo de la medicina y el mundo de la cardiología no es únicamente para cardiólogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentábamos antes, realmente no es que digas es muy sacrificado. Bueno, en la vida llegar a ciertos niveles de profesión siempre es sacrificado, ¿no? Yo os contaba que yo soy de Oviedo, estudié la carrera en Oviedo, son 6 años la carrera de medicina, hice la especialidad, son 5 años la especialidad de cardiología. Tuve una beca y estuve 2 años en Holanda, o sea que al final casi cuando te colocas y tienes una cierta estabilidad, pues tienes más de 30 años, ¿no? Entonces, a veces hay gente que dice, buf, es que medicina es una carrera muy larga, es que al final ves otros compañeros que han estudiado otra cosa y a los 20 y pocos años tienen su trabajo, pero bueno, yo creo que si te gusta, realmente al final te compensa. Tengo 3 hijos, que eso parece una tontería, pero por ejemplo en América y por ahí, la gente en los currículums siempre pone cuántos hijos tiene. Padre de 4, madre de 2, porque a veces aquí parece que el tener hijos o la maternidad es una carga a nivel profesional y bueno, son épocas de la vida en las que estás un poquito más apurado y con trabajo más complicado, pero realmente un poco la idea que os quiero transmitir es que se puede hacer todo, no tienes que renunciar a una parte de tu vida por el trabajo, ¿no? Entonces, un poco viendo lo que hace la gente, pues me di una vuelta ayer por todo el servicio para presentaros un poco a las personas, ¿no? Hay 4 laboratorios de investigación que hacen estudios relacionados con la cardiología. Esto del IDIS es el Instituto de Investigación de Santiago. Entonces, como veis, incluso la chica de la derecha es una becaria extranjera, veis que es una chica con rasgos asiáticos, que está aquí con una beca, o sea que encima aquí se fomenta muchísimo el intercambio entre países, entre carreras, etcétera, ¿no? La chica de la izquierda, que se llama Sonia, también estuvo unos años en Holanda, y estos investigan con células cardiomiocitos. ¿Sabéis lo que son los cardiomiocitos? ¿Quién sabe lo que es un cardiomiocito? Tú, la princesa del vestido rojo. ¿Qué es un cardiomiocito? ¿Alguien que le diga qué es un cardiomiocito? La profe de ciencias se va a enfadar si nadie sabe lo que es un cardiomiocito, ¿eh? Bueno, sabéis que el corazón es un músculo y los cardiomiocitos son las células musculares del corazón. Entonces aquí, cuando a alguien le operan del corazón, que a veces, bueno, pues cogen muestras y esas muestras luego las llevan al laboratorio, las cultivan y, bueno, van dando ahí fármacos o sustancias y van experimentando, ¿no? Hay hasta 4 líneas de investigación y una muy interesante es que hay un laboratorio de genética cardiovascular. Eso es interesantísimo para los crímenes también, la genética cardiovascular, porque hay una serie de enfermedades del corazón que son hereditarias, ¿eh? Entonces, a veces una persona tiene una enfermedad que se sabe que puede ser hereditaria,
se le hace un estudio genético, un análisis de sangre, y después se busca en sus familiares si alguien tiene esa misma mutación en sus genes, ¿no? Entonces, en estos laboratorios de genética cardiovascular dan una información muy importante para las familias, que no es exactamente lo mismo que las personas que, por ejemplo, tienen infartos, hipertensión, etcétera, que ahí también puede haber problemas de herencia, entre comillas, pero ahí muchas veces es el estilo de vida, es la alimentación, no tanto mutaciones concretas que se pueden identificar. Entonces, como os decía, hay 4 laboratorios de investigación, estos de los cardiomiocitos, otros que estudian todo lo relacionado con la coagulación, la genética, bueno, van cambiando un poco de líneas de investigación, y antes comentaban que este era un servicio bastante puntero en muchas cosas de la asistencia médica, y también es bastante puntero y bastante reconocido por toda la investigación que hace la gente, ¿no? Entonces, la cardiología, a lo mejor uno no quiere estar 6 años estudiando medicina, 5 con la cardiología, pero le gusta el mundo de la investigación cardiovascular, y os aseguro que hay también muchísima labor para hacer. Esto en cuanto a la investigación. Seguí dándome una vuelta por el hospital y por el servicio, y entonces la cardiología clínica es como lo que todos más o menos consideramos que hace un médico, ¿no? Que es ver a los pacientes, hacerles la historia, explorarles, etc. Entonces, por ejemplo, a la izquierda está una chica que se llama Rosa y está en la unidad coronaria. La unidad coronaria es como una UCI en realidad, donde ingresan los pacientes más graves, cuando llegan con un infarto. No sé, seguro que alguno de vosotros, por desgracia, tendrá algún familiar que haya tenido un infarto, y sabéis que primero tiene que estar ingresado unos días en una unidad especial. Veis allí arriba en la pared unos monitores, porque están continuamente controlándoles el ritmo del corazón, controlando la presión arterial, y el paciente, bueno, lógicamente no se ve porque está ahí acostado, bueno, los primeros días en reposo, etcétera, y después de unos 2, 3, 4 días, según se comporte todo, suele pasar a una planta de hospitalización normal, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay menos personas que se mueren por un infarto, aunque algunas, como luego os comentaré, hay el problema este de las paradas cardíacas y la necesidad de que todo el mundo sepa hacer reanimación cardiopulmonar. Entonces, está el paciente ingresado unos días y, bueno, después pues ya se va a su casa. A la derecha está otra compañera que se llama Mila en una de las consultas. En las consultas, bueno, pues se hacen revisiones a los pacientes que necesitan un seguimiento especial por su enfermedad. Habitualmente, si no tienen complicaciones y se controla bien con los medicamentos y todo, no hace falta que los pacientes vengan siempre continuamente al cardiólogo, porque realmente los médicos de atención primaria, excepto por la sobrecarga de trabajo que puedan tener, están muy preparados para seguir la mayoría de los problemas que afortunadamente se quedan, lo que decimos, crónicos, ¿no? Uno no se muere de un infarto, se pasa el momento agudo, pero después necesita a veces ya un seguimiento para toda la vida. La doctora de la derecha hace un trabajo, aparte de las otras cosas, muy interesante, que es una consulta que se llama de cardio-oncología. Aquella chica que quería ser oncóloga, porque hay algunos tratamientos que curan el cáncer, pero dañan el corazón. Entonces, claro, dices, Dios mío, me voy a curar del cáncer y luego me voy a morir del corazón. Entonces, precisamente, para que eso no suceda, se ha investigado mucho y se ha desarrollado mucho lo que se llama la cardio-oncología, que consiste en que los pacientes con un cáncer que van a recibir un tratamiento potencialmente cardiotóxico, o sea, no quiere decir que seguro le vaya a dañar el corazón, pero bueno, que en los estudios que se han hecho, pues a lo mejor un 1% o un 2% pueden tener un problema de un infarto por el tratamiento o la tensión alta o algo así. Entonces, hay unos protocolos de control
para evitar este problema, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las consultas que se hacen. Entonces, esto es un poco como la clínica general, pero os decía que lo bueno que tiene la cardiología es que tiene muchas técnicas y hay algunas personas que no les gusta a lo mejor tanto el trato directo o que prefieren más usar las manos y pueden hacer estas otras cosas. Todo el mundo hacemos la misma formación durante 5 años. Después sí que, dependiendo de lo que a cada uno nos guste un poco más, te puedes dedicar a una actividad más concreta o no. Entonces, antes os decía que esto es una noticia de La Voz, no lo hice a propósito, pero es cierto. Lo de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Aquí sale, bueno, este es mi jefe, y luego la chica de en medio, que se llama Violeta, se dedica mucho a la rehabilitación cardíaca. Y Manuela es una enfermera que está con ella. Entonces, bueno, la rehabilitación cardíaca es después de que uno tiene un infarto o una enfermedad grave del corazón, hay que hacer a veces ejercicio para que recupere la forma si no la tiene, pero también educación de la dieta, educación de aspectos psicológicos. Alguien que quería ser psicólogo por ahí, que sepáis que también dentro de estos programas de rehabilitación cardíaca hay psicólogos, hay nutricionistas, bueno, son programas muy completos y hacen que los pacientes, después de tener un problema grave, bueno, se reincorporen a su vida normal. Y es muy importante en la rehabilitación cardíaca, en esos pacientes y en todo el mundo, lo de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Esto era un programa que se hizo, aquí tienen un muñeco para explicar cómo se hace, lo del masaje cardíaco, etcétera, porque sí que es cierto que muchas veces el que alguien esté cerca, sepa hacer una reanimación cardiopulmonar, le puede salvar la vida a una persona que sufra una parada cardíaca. No sé, ¿cuántos de vosotros visteis el partido de fútbol que era Dinamarca? ¿Os acordáis? En el Mundial. ¿Quiénes lo visteis? Que un futbolista hizo una parada cardíaca en el campo. ¿Era de Dinamarca o de qué? Que además y nadie, solo vosotros lo visteis. Que el futbolista cae desplomado y salen allí los de la reanimación y le empiezan a dar descargas eléctricas y se veía que con las descargas eléctricas se movía, ¿no? Y le salvaron la vida. O sea, ese chico se hubiera muerto. Entonces, es cierto, antes comentaba con el director los programas que hay a veces de fomentar que la gente lo sepa, sobre todo pues, los alumnos mayores, los profesores. Hace poco hubo en el Parlamento de Galicia un día una jornada, fue Violeta y fueron unos cuantos allí a enseñar a los parlamentarios a hacer reanimación cardiopulmonar y bueno, parece que es algo que tendría que ser de unos pocos, pero al contrario, es algo que tendría que ser absolutamente de toda la población. Entonces, después, lo que os decía de las técnicas, ¿no? No sé esto si se moverá. No, esto depende, claro, depende un poco porque, bueno, a veces no está el clip para que se mueva. Alguien comentó lo del eco, un ecocardiograma, pues es eso, ¿no? Ahí a la izquierda está una de las compañeras que con un transductor, esto es como cuando a las embarazadas se les hace un eco para ver el niño, pues esto es exactamente lo mismo, con ultrasonidos. Lo que tiene en la mano es un transductor que emite ultrasonidos y esos ultrasonidos al chocar contra las estructuras cardíacas, pues vemos en una pantalla cómo se mueve el corazón. Aquí lo que vemos son las 4 cavidades, estamos viéndolo desde la punta, ¿no? Entonces sería casi como al revés de cuando hacemos los dibujos del corazón, ¿no? Abajo están las 2 aurículas, la válvula mitral y la válvula tricúspide y los 2 ventrículos. Entonces, esto se puede hacer en el reposo y ahí a la izquierda, además, está haciendo un eco de esfuerzo. El paciente, no sé si se ve muy bien, está tumbado y es como una especie de, se llama cicloergómetro, ¿no? Como una bici,
y entonces el paciente va pedaleando, se va acelerando, acelerando, acelerando el corazón, y mientras se va viendo en el eco si el paciente de repente empieza con un dolor fuerte o con mucha fatiga, pues se ve si hay una zona del corazón que empieza a fallar, ¿no? Entonces ya os decía que esto, hay mucha gente que le gusta mucho esto de la imagen, y cuando antes os ponía ahí sin mucho detalle los cardiólogos que hay en España, en las unidades de imagen normalmente es donde hay más mujeres proporcionalmente, ¿no? Concretamente en nuestro hospital, en la unidad de imagen, ahora mismo hay ya de plantilla, hay 4 mujeres, un hombre, y hay 2 chicas mexicanas. Os decía que hay mucho intercambio con gente que viene de fuera a formarse, 2 chicas mexicanas que han venido a especializarse un poquito más con la especialidad terminada, a hacer algo más específico, y están haciendo eco aquí con nosotros. Concretamente la chica que está ahí de espaldas, que se llama Amparo, ahora mismo es dentro de la Sociedad Española de Cardiología. Además hay como asociaciones, la Asociación de Imagen, la Asociación de Arritmias, varias. Esta chica ahora es la presidenta de la Asociación de Imagen. Entonces también es importante saber que cuantas más mujeres hay en los sitios, ya vamos llegando más a algunos cargos de cierta responsabilidad. Os comentaba que había bastantes mujeres en lo de la imagen. Ahí hay una zona grande donde se informan los ecos, porque ese eco lo está haciendo una persona, se está grabando, y luego hay una sala grande de informes que en todos los ordenadores se van viendo los ecos, y estas chicas, que son todas mujeres en ese momento, miden, interpretan, etc. Entonces, por eso os decía que a veces la cardiología tiene la ventaja de que no es solo ver enfermos, no es solo, ya nos comenté lo de las guardias, que noches enteras levantados, etcétera, sino que muchas veces lo bueno es que si te gusta otro tipo de enfoque de la medicina, puedes dedicarte a esto. En parte tiene cierta similitud con lo que hacen los radiólogos, pero yo creo que esto tiene un plus, y es que los radiólogos saben mucho de radiología, saben mucho de imagen, pero los radiólogos no ven a los pacientes. Los radiólogos ven las fotos, ven las películas, ven los vídeos, pero no ven a los pacientes. Y entonces, en cambio, los cardiólogos en general, pues combinamos una atención más clínica con la imagen. Tenemos también en nuestro hospital una cosa muy interesante, mira, esta sí que se mueve, que es lo que se llama la imagen avanzada, porque bueno, el eco está muy desarrollado, había el eco de reposo, el eco de esfuerzo, eco tridimensional, y esto de la imagen avanzada es escáner o tomografía computarizada, que se llama, y resonancia magnética. Sabéis que son técnicas diagnósticas de imagen impresionantes, porque te permiten, sin tener que meterle al paciente catéteres ni ninguna cosa, te permiten ver el corazón, ver las arterias, ver muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos para cardiología un escáner y una resonancia. La responsable es también una chica que estuvo formándose en Inglaterra. La verdad es que para estas cosas un poquito más especializadas a veces hay que salir fuera, y salir fuera tiene una gran ventaja, y es que aparte de que conoces otra forma de trabajar, bueno, pues también luego haces muchas más relaciones, muchos más amigos y conocimientos. Pues esta chica Ana, que también es de Galicia, se formó en Asturias, luego estuvo en Londres, o sea, muchas veces la gente que tiene estas responsabilidades ha viajado y se ha formado en varios sitios, que no suele ser difícil, ¿eh? Si la gente se mueve un poco, sí que consigues ir por el mundo a formarte. Y después tenemos lo que se llama la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista ya tiene un punto, bueno, no quiero decir agresivo que suene negativo, pero bueno, sí que tiene un punto ya de intervenir, ya se entra en el paciente, digamos, con catéteres, con agujas, etc. Entonces, hay una rama de la cardiología que se llama la electrofisiología.
que se dedica a las arritmias, ¿no? Antes os decía que todos habríais visto un electrocardiograma alguna vez, ¿no? O por lo menos el trazado cuando salen en las películas y esto, ¿no? Entonces, dentro del corazón yo a veces les explico a los pacientes, esto es como si fueran electricistas, ¿no? Porque dentro del corazón, para que el corazón se contraiga, recibe unos impulsos eléctricos y es como si hubiera unos cables, que de hecho los hay. Hay unos tejidos, unas células especializadas que son como unos cables por donde se transmiten los impulsos. Entonces, en condiciones normales, ¿cuánta es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuántos latidos por minuto tenemos, más o menos? 90. ¿Vosotros alguna vez os habéis contado el pulso? ¿No? ¿Nunca os habéis contado? No me lo puedo creer. ¿Nadie de aquí hace deporte? A ver, ¿y cuánto? ¿Cuántas pulsaciones suele tener un corazón normal? Como 70, 80, efectivamente. 90 tampoco es raro. O sea, lo normal más o menos es entre 60 y 90. La gente muy deportista tiene el corazón más lento. Yo recuerdo, había ciclistas, que vosotros naturalmente no conoceréis, que no habíais casi ni nacido cuando Miguel Indurain ganaba el Tour y esto, que tenían 30 latidos por minuto, porque eran corazones tan entrenados que con poquísimas pulsaciones por minuto mantenían una actividad fantástica. La gente normal tenemos entre 60 y 90 latidos por minuto. Si tenemos menos de 60 es lo que se llama bradicardia, y si tenemos más de 90 o de 100, taquicardia, ¿no? Entonces, es porque esos cables que yo os decía, al principio tienen como una estructura que es como si fuera un marcapasos propio, ¿no? Que va lanzando estímulos, pues eso, 60 por minuto. Entonces, a veces eso se descontrola del todo. Se rompe el cable y el corazón se bloquea, o los cables es como que se enganchan y entonces empieza a latir a toda velocidad. Entonces, esos son arritmias. Quiere decir que se cambia el ritmo normal del corazón, ya sea porque es muy lento, porque es muy rápido o porque es totalmente descontrolado. Entonces, los que se dedican a esto meten unos cables, por eso es intervencionista, meten unos cables por las venas y llegan hasta el corazón. Y con esos cables, pues a veces van buscando dónde se organizó la arritmia, a veces esos cables, si el corazón está muy lento, estimulan y pueden poner un marcapasos. Entonces, estos son los electrofisiólogos. Y para algunas técnicas de estas, de que tienen que ir buscando dónde se descontroló el ritmo, se utilizan, aquí veis, hay unos ordenadores y hay unas imágenes ahí, que esto se llama cartografía, ¿no? Son como unos navegadores, el propio cable va por dentro del corazón y eso se va transmitiendo ahí. Y esta chica es ingeniera, o sea, los que colaboran con los electrofisiólogos para que hagan estos estudios son ingenieros. Entonces, como veis, hay gente que viene a cardiología, a trabajar con los cardiólogos, que no son médicos, ¿no? Entonces, desarrollan sistemas informáticos, desarrollan tecnología nueva, aplican unas energías a través de esos catéteres, que son los cables, que necesitan que venga gente con otros conocimientos más allá de los médicos. Y después, la otra parte de la cardiología intervencionista es lo que se llama la hemodinámica. La hemodinámica hace estudios para ver cómo están las arterias que llevan la sangre al corazón. Esto, cuando hablamos a los pacientes, les decimos, esto es como si fueran fontaneros, ¿no? Los otros son electricistas y los hemodinamistas, los que estudian la circulación, cómo llega la sangre por las arterias, son como fontaneros. Ahí están preparando unos catéteres, que son unos tubitos muy finos, también se suelen meter por una de las arterias de aquí radial, el tubito llega hasta el corazón, se inyecta un contraste y entonces a rayos X se ven las arterias. O sea, para que os hagáis una idea, a la izquierda vemos un corazón,
El corazón tiene dos arterias fundamentales, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que luego tiene dos ramas. Y luego lo grande que es la aorta, que es el tubo, la tubería principal, ¿no? Entonces, con esos catéteres que metieron finitos, el contraste, veis arriba a rayos X cómo se rellena, y eso es lo que vemos. Arriba allí vemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que son totalmente lisas, se ve que se rellenan perfectamente, y esa es una persona que le han hecho un cateterismo y que tiene las coronarias sanas. En cambio abajo es otra persona que le han hecho este cateterismo y, no sé si os dais cuenta, ¿veis esta figura de aquí? ¿No? ¿A ti que vas disfrazada de oso rosa o no sé qué es eso? ¿Hay algo que te llame la atención en esta foto? Comparando esa arteria con la de arriba. Te puede ayudar el oso blanco de tu lado. Está rota. No, rota no está, pero casi, si os dais cuenta, decís, madre mía, ¿y cómo es que puede pasar la sangre aquí abajo? ¿No? Queda como un hilo, o sea, a esta persona se le ha ido llenando la arteria de lo que siempre decimos, el colesterol, el azúcar, fumar daña la pared de la arteria, se va llenando eso de grasa, se llena, hasta que llega un momento que prácticamente ocluye la tubería, o sea, se atasca. Esto es una tubería que lleva la sangre y se atasca. Y entonces a la derecha lo que se ve es que le han metido ahí, con esos propios catéteres, una cosa que es como un muelle, como si fueran los muelles que había antes en los bolígrafos, no sé si los bolígrafos ya siguen teniendo muelles, como si fuera, lo meten con el catéter, luego retiran el catéter y queda ahí el muelle, y como veis, vuelves a poner el contraste y vuelve a salir, ¿no? Entonces esto es la cardiología intervencionista. Y aquí siempre ha habido mucho problema que las mujeres quisieran dedicarse a esto, a la electrofisiología o a esto, o a la hemodinámica, porque se hacen muchos estudios con rayos X. Y entonces empiezan que si los rayos X, que si los embarazos, que si, bueno, hay como mucho lío, son también como campos casi de hombres, ¿no? Tanto es así que hace poco se publicó, esto es de ahora, del 23, esta chica, Belén Cid, es una hemodinamista de mi hospital. Así como os dije que en la sección de la imagen había 4 mujeres y un hombre, en hemodinámica hay 4 hombres y una mujer, que es Belén, y que además ahora también es la presidenta de la Asociación de Hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología, o sea, para que veáis que la gente se mueve y llega tal. Entonces ella había escrito este artículo de las mujeres de cardiología intervencionista y decía esto, que para formarse en una subespecialidad lo que importa son los intereses, las aptitudes y el planteamiento de futuro de cada uno. Y esto vale para la cardiología intervencionista y vale para cualquier otra cosa, ¿no? O sea, independientemente de que sean mujeres, chicas más o menos interesadas o hombres o tal, cada uno tiene que dedicarse a lo que le gusta. También es cierto que se necesitan ayudas, y ya la última diapositiva, que además es que también es Belén, es que en el último congreso de la Sociedad Española de Cardiología, por primera vez, se puso un servicio de guardería. Y mujeres cardiólogas con bebés, con niños pequeños, como Belén, que tiene una niña pequeñita, que ya os digo, es la presidenta de la Asociación de Hemodinámica, es una cardióloga que escribe revistas, tal. Para ir al congreso tenía que hacer algo con la niña, ¿no? Que además era en Mallorca, tampoco es que dijeras el congreso es en La Coruña y lo tengo a mano. Entonces, cada vez, afortunadamente, empieza a haber lo que dice aquí, ¿no? Actividades de conciliación laboral y familiar, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres podemos conseguir lo que queramos y nos propongamos, pero, bueno, un poco de ayuda, sobre todo por algunas cosas de las instituciones, pues también nos viene muy bien. Y ya no os quiero aburrir más. Muy bien, doctora. Bueno, abrimos ese turno de preguntas, lo que queráis plantearle a la doctora, después de esta interesante explicación de cómo se trabaja en
en el servicio de cardiología del Complejo Hospitalario de Santiago. Lo que queráis preguntarle, ejercer de periodista es un momento. Yo soy cardióloga y ahora mismo me dedico a la clínica. Coordino un poco todo lo que es la atención ambulatoria de los pacientes que vienen a las consultas, ¿no? Entonces, en alguna época pues sí que estuve más con pacientes hospitalizados o en imagen. Ahora ya no hago guardias, porque bueno, las guardias de cardiología por un lado son muy interesantes, pero también son, porque os podéis imaginar que la gente no elige la hora a la que tiene el infarto, ¿no? Y es muy habitual que las guardias de cardiología no se duerma por las noches, ¿no? Afortunadamente, como somos mucha gente en el servicio, pues bueno, hubo una época que éramos muchos para hacer guardias y bueno, algunos nos fuimos ya, después de muchos años haciendo guardias, ya decidimos que... Aquí el problema muchas veces es que justo la época en la que quieres tener los niños y tienes los niños es cuando te toca hacer más guardias, cuando te toca hacer muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, ¿eh? O sea que se puede hacer guardias, se puede dedicar uno a la cardiología intervencionista, se puede dedicar uno a la imagen. Lo bueno que yo creo que tiene esto es eso, que no solo con la capacidad de cada uno, que eso lógicamente influye, sino también un poco con los gustos, hay mucho donde elegir, ¿eh? ¿Más preguntas? Claro, como nadie quiere ser cardiólogo después de lo bien que os lo he puesto. Seguro que se lo van a plantear positivamente. No, hombre, no, sí, no, la profe me contaba que además os van a dar así algún curso, bueno, de cosas relacionadas con... Sí, a ver. ¿Con cuántos años acabaste la carrera? Pues acabé la carrera a los 23, porque antes acabábamos el colegio a los 17, no como ahora que se acaba a los 18, entonces a los 23, y luego, pues eso, te queda la especialidad, te tienes que examinar del MIR, hacer la especialidad, bueno, parece que es así todo como muy tal, pero que va, luego vas y lo agradeces, ¿no? Dime. ¿Por qué te decantaste por la cardiología? Pues en su momento también tenía un poquito de influencia familiar, ¿eh? Porque mi padre era médico, pero antes las especialidades eran un poco diferentes y era lo que se llamaba pulmón y corazón, ¿no? Entonces la cardiología me pareció que era muy interesante, porque claro, yo ahora os cuento todo esto de las técnicas y parece que esto estuvo aquí toda la vida, pero no. Cuando yo empecé a hacer la especialidad teníamos el electro y unos ecos muy rudimentarios, y en aquel momento se veía que, y empezaban a hacerse cateterismos, o sea que en realidad veías que era una especialidad que se movía mucho, ¿no? Y no me arrepiento nada porque yo creo que es de las especialidades que más ha cambiado en los últimos años comparadas con otras, ¿no? Sobre todo que más ha cambiado en las técnicas diagnósticas. Antes era pues, el fonendoscopio, el electrocardiograma y un eco absolutamente rudimentario. Y ahora es como algunas cosas en la cardiología parecen como de ciencia ficción. Cuando llegan los electrofisiólogos, los ingenieros, esas cartografías que integran la imagen de la resonancia para ver dónde se organiza la arritmia y utilizan los navegadores, cosas ya casi robóticas, ya os digo que la cardiología en 20, 30 años es como otro mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? A lo largo de la vida he ido un poco cambiando, ¿no? Al principio sí que me encantaba, pues cuando estaba con los pacientes ingresados, etcétera, porque la cardiología tiene una cosa buena que es bastante agradecida, sobre todo los casos más agudos, que ves que el paciente llega con un infarto y a los 3 días se va a su casa, ¿no? Entonces la cardiología de los procesos agudos tiene mucha esa sensación de que realmente ves lo que haces, ¿no? Y luego ya con los años casi me va gustando a lo mejor más dedicarme a la docencia, a dar las clases, a organizar cursos. Bueno, lo otro, a veces el trabajo también se puede convertir un poco en una rutina y entonces tienes que buscar cosas que te incentiven el día a día, porque ir a la consulta por la mañana, ver 20 pacientes, al día siguiente otros 20,
Y lo bueno que tiene, por lo menos para mí, es que bueno, nosotros no cerramos la puerta de la consulta a las 3 de la tarde y nos olvidamos del trabajo hasta la mañana siguiente. Normalmente siempre estamos metidos en historias, o son clases en la facultad, o son congresos de la Sociedad Española de Cardiología, o son cursos online de másters de no sé qué. Entonces te permite mantenerte siempre con mucha actividad intelectual. ¿Más preguntas? Sí, yo quería plantearle una cuestión a la doctora. Aludió en su exposición a que, bueno, faltan mujeres en la parte alta del escalafón, pese a que cada vez hay más en los servicios médicos, como en este caso de cardiología. ¿A qué se debe ese techo de cristal que parece que también existe? Sí, existe el techo de cristal. Sabéis que no se ve, pero parece que las mujeres en algún momento llegamos a algo que no nos deja progresar. Una cosa que pasa en medicina y en muchas cosas en general, aunque hay una cosa que es el problema de la edad, ¿no? O sea, que cada vez va habiendo mujeres que ya vamos llevando más años en la carrera y que ya supuestamente deberíamos de acceder a puestos de más responsabilidad. Muchas veces los años en los que hay más posibilidades profesionales, muchas veces son los años que las mujeres estamos con los niños. Entonces sí que podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo guardias, podemos seguir desarrollando una labor profesional, pero el porcentaje principal de la vida familiar recae en las mujeres. Entonces, si te tienes que presentar a una oposición, si te tienes que dedicar un tiempo a preparar toda la documentación, las memorias, los proyectos, todo lo que exige ir ascendiendo, ahí hay unos años que seguimos trabajando, pero no nos metemos en metas mayores, ¿no? Y en ese momento es cuando realmente los hombres nos pasan, ¿no? ¿Y nota por su experiencia en estos años algún cambio en un mayor apoyo por parte de los hombres y de la sociedad en general, más facilidades para y compartir responsabilidades, lógicamente, entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, para mejorar esa situación? Sí, hombre, desde luego iniciativas hay. Luego en el día, claro, las bajas paternales, sin ir más lejos, ¿no? Antes sí, la mujer tenía su baja maternal, durante esos 3 o 4 meses después de tener los hijos no trabajabas, pero bueno, enseguida volvías. Ahora se supone que los hombres también tienen otros 4 meses para precisamente conciliar y descargar un poco a las mujeres y que ellos también tengan más responsabilidades familiares y más conciliación. Hay más iniciativas que favorecen un poco la conciliación, pero bueno, yo creo que todavía en España, comparado con otros países, sobre todo los países nórdicos, todavía le falta apoyo a que las mujeres, sobre todo por eso, porque es que ahí hay unos años en los que probablemente sean los años de dar el salto a más responsabilidades, que las mujeres en general nos retraemos o nos quedamos un poquito, ocupadas más en otras cosas, y en ese momento es cuando los colegas nos pasan, porque hemos llegado todos juntos a hacer la especialidad, hemos ido todos juntos a sacar la plaza, estamos todos con 30 y tantos años, los que estén en las mismas circunstancias, y en ese momento es cuando hay un poco de desequilibrio. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues... Las 11 ya. Director... Bueno, nada, pues eu solo quero vos agradecer a vos, a Voz de Galicia, este magnífico programa que traes a escola. E, aí queda un aplauso moi forte que nos traer a estos profesionais tan maravillosos. Sabedes que si algo sacaste de que alguén de vos se encendeu a luz, de que a cardiología, que é algo que está ben, pois xa merece a pena investigarlas, de levar a todos os centros. E nada, simplemente agradecerles esta súa presencia. Nos agradecemos ao centro o seu interés. Que é unha